Almagro para meternos con el análisis, los puntajes y algunos comentarios de lo que ha sido la derrota de Almagro 2-1 en Madrid frente al Deportivo Madryn en condición de visitante, después de arrancar ganando, después de convertir justamente, ¿no? un gol después de varios partidos eh, y, y que se le termina escapando, ¿no? sobre el final, esos puntos que terminan doliendo, porque en tal caso Almagro hubiese sumado un punto que se le hubiese dado, si se quiere, cierto valor, más allá del análisis posterior, después de cada partido, ¿no? que hacemos y somos minuciosos. Yo creo que el empate por lo menos lo sacaba de perdedor Almagro y podía por lo menos trabajar en una semana con, no sé si con otra tranquilidad, pero por lo menos quebrar la racha de derrotas en fila, y Almagro ha llegado a la cuarta. Para meterme primero en el análisis de partido, yo creo que lo que buscó y encontró por momentos Almagro en ese primer tiempo, principalmente su técnico, digo, es con la línea de 5 volver a restablecer cierto orden que había tenido el equipo en la primera etapa de la era Córdoba, ¿no? en esos primeros partidos. Y yo creo que Almagro, por supuesto que no alcanzó, y lo decíamos ayer en el programa con Juanma, pero me parece que ha hecho el partido menos malo, si se quiere, de los últimos que arrastra con derrotas y empate. Los últimos 6, te diría, contando Güemes y el empate también con San Martín de Tucumán, creo que el de ayer fue el partido menos malo. Creo que se volvieron a ver algunas cosas de mitad de cancha hacia adelante, algunas combinaciones, algunas situaciones de peligro, que incluso parece algo de cada fin de semana, pero hermano le venía costando. Pero a pesar de esos avances, o de esas mejoras, si se quiere, en algunos de mitad de cancha para adelante y en algunos casos un tanto ínfima, eh, por supuesto que la imagen no termina siendo del todo buena, porque se le escapa al equipo, porque los referentes, tal vez de los jugadores que más se espera en este momento, tal vez fueron los jugadores más flojitos de Almagro en la jornada de ayer, porque vuelve a ser un equipo inseguro, Almagro, y un equipo poco confiable, como había sido en un momento del campeonato. Y en el entretiempo nos íbamos con el 1-0, pero tal vez creyendo que si no lo liquidaba Almagro en alguna chance en el segundo tiempo, se iba a ser difícil sostenerlo. Y en esa primera etapa encuentra el gol Almagro de pelota detenida, con una buena jugada, o por lo menos moviendo la pelota, ¿no? para agarrar justamente en movimiento al equipo rival. Esto de que Almagro en un momento manejó bien la pelota parada en la era Cordon, después lo ha perdido eso, y que lo recuperó en la jornada de ayer, por lo menos de pelota detenida termina conquistando el 1-0, y se va al descanso con la sensación de que de contra había espacios, de que Orlando había tenido un buen primer tiempo bastante picante, pero que necesitaba un poco más de que se enciendan los que lo tenían que acompañar, ¿no? Principalmente Loaiza, principalmente Valdunciel, principalmente Ángel González. Se notaba que a los tres le faltaba un golpe de horno importante para acompañar, para conducir incluso las contras que tenía Almagro. Pero yo recaigo más en los nombres de Valdunciel y de Ángel González, que en teoría no es de los que más se espera, por trayectoria, por nombre, por peso, etc. En ese primer tiempo, lo poco que se complicó Almagro, justamente se complicó Almagro, se lo complicó solo. No vi que Madryn lo haya llevado puesto, no vi que Madryn lo haya maniatado en algún momento del primer tiempo. Creo que Almagro estuvo bastante bien, y lo poco que se complicó fue cuando insistía por demás en salir jugando abajo innecesariamente. Y en la segunda etapa, a ver, Almagro tuvo muchas chances de contra, pero que no se tradujeron en chances de gol. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía superioridad numérica a veces, o que por lo menos tenía espacio en el campo para sacar una buena contra, para juntar pases y llegar con peligro al arco rival, pero le faltaba en la puntada final para llegar a concretar una chance clara de peligro y poder ponerse 2-0. Y de jugadas aisladas, más dolorosamente de pelota parada, llega el empate, se le escapa la marca a Gancedo, más allá de que sale en la foto del gol también Vitale. El que se le escapa es a Gancedo, que me llamaba la atención que hasta por una cuestión de porte y de físico, que vaya al hombre a hombre con Jacopuzzi. Bueno, termina apareciendo el empate. Previo a eso llegan los dos cambios, ¿no? Que un poco, y me quiero meter con eso más bien después del análisis y de los puntajes, pero los cambios que también empiezan a exponer, siguen exponiendo en realidad el plantel hoy en día cómo está conformado, el no movimiento en el mercado de pases, la no llegada de refuerzos, y por ende que Almagro tenga que apelar en este caso a su técnico, a López, que para mí lo hizo bien, ¿sí? Pero que es un pibe que estaba sumando sus primeros minutos en primera, a Conegni, que también es un jugador que tiene algunos buenos ingresos o algunos destellos en algún ingreso, pero que es un jugador que tuvo
digamos, ya oportunidades en Almagro y yo siento que no las ha aprovechado al máximo para ser considerado. Se recae en Quiroga, que también para mí tuvo muchas posibilidades y lamentablemente no está teniendo un buen año. Se recae también, o recaigo mejor dicho, en el caso puntual de Puñet, que si está bien desde enero, Puñet no tengo duda que es el 3 titular de este plantel porque ya lo mostró el año pasado, pero vuelve a jugar después de un año. Digo, ya de los 5 cambios, 4 te estoy diciendo que algún asterisco le encontrás. Pero bueno, repito, es un tema que quiero tocar. Si bien venía ahora a colación el tema de los cambios en esta parte del segundo tiempo, lo quiero tocar después de los puntajes. Y cuando parecía que el partido se iba para el 1-1, que incluso Almagro volvía a tener esos espacios con algún arresto individual de López, con algún intento de Conegni, con alguna escapada de García, parecía que Almagro bueno, podía llegar a llevarse algo más, a poder llevarse más que un puntito de Madrid. Y en la recta final del partido, pues sí, se empezó a extender todo hacia el 1-1 de una jugada aislada, de un desborde a García, primero a Vitale le ganan muy fácil, después a García lo desbordan fácil también, lo amagan y queda medio en ridículo en la jugada, y lo termina definiendo de primera uno de los hombres que también había ingresado en el segundo tiempo del Deportivo Madryn. Digo, Madryn encontró respuestas sin tener gran jerarquía, sin tener gran jerarquía, porque también quiero hablar de eso después de los puntajes, pero encontró en los cambios, si se quiere, un poco de respuesta Gracián, y Almagro lamentablemente no pudo. No pudo y se terminó volviendo con las manos vacías, y era un punto por lo menos para esto, ¿no? Para decir, che, salí de perdedor, sumé en una cancha jodida, no estaba Jerez, no estaba Cuchi, los referentes que jugaron en titulares tampoco tuvieron un buen partido. Era decir, bueno, loco, sumé en una cancha jodida contra un rival que iba tercero hasta ese momento, vemos qué pasa ahora de local con Alvarado, pero llega el gol sobre la hora. Por supuesto que ese vaso medio lleno, si queríamos verlo, ya no está así. Vamos con los puntajes y algunos comentarios finales. 5 para el arquero de Almagro, Emiliano González, con alguna buena intervención en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya sin demasiada participación en cuanto a chances creadas por el rival, pero con los 2 goles en los que no le veo responsabilidad. Pero termina redondeando un partido de 5 puntos, sí, por momentos. Igual es algo, obviamente, hablado en la previa y trabajado en la semana, porque no es algo que surge en el momento, pero sí que por momentos arriesgó demasiado en la salida, en esto de querer salir jugando permanentemente por abajo. La línea de 5, 4 y siendo un poco generoso con García, porque arrancó el partido mal, la empezó a pasar mal, después se terminó acomodando y incluso se animó a pasar al ataque, intenta rematar de afuera un par de veces, tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero también se queda muy expuesto en la jugada del segundo gol del Deportivo Madrid, en la que lo desbordan y lo dejan mal parado. 5 para Yegros, me parece que, a ver, cuando juegas con línea de 5 y por ende con 3 centrales, 2 stopper como fueron Yegros y Ríos, y después Libero como Vitale, más allá del porte físico que lo tenía Yegros y lo tenía Ríos, vos necesitas no solo ensayarlo, sino un poco de velocidad. Y yo creo que ninguno de los 3 centrales de Almagro tenía velocidad. Yo creo que de arriba y en el cuerpo a cuerpo, Yegros y Ríos por momentos lo suplieron. Esto de no tener velocidad, de hecho a Ríos le voy a poner un 6 también por reaparecer en el 11 y tener un partido complicado a la altura, complicado por el rival, digo, no de él, partido a la altura y con cuota goleadora. Un jugador que le costó mucho el arranque y cuando fue titular no estuvo bien y por eso salió del equipo, pero me parece que ayer estuvo bien. Así que 5 para Yegros, 6 para Ríos y 3 para Vitale, que para mí jugó de los peores partidos con la camiseta de Almagro. Tal vez fue el que más parió, ¿no? La línea de 5, así como decíamos con Sparapani, que a veces Almagro tenía muy malos partidos de los laterales, como recuerdo pudo haber sido Maipú o Tristán Suárez, pero tenía gran responsabilidad el técnico en exponerlos por los jugadores y por el dibujo puesto en cancha. Yo siento lo mismo ayer de Vitale. Vitale quedó muy expuesto con esa línea de 5. Sale en la foto del primer gol, aunque entiendo que no es de él la marca, yo veo la repi un par de veces y para mí era de Gancedo, pero sale ahí en el gol y después Vitale en la jugada del segundo gol, en un forcejeo, termina cayendo al piso. Y no, te tienen que pegar un tiro a los 90 y pico en Madrid, primero para que te cobren la falta y segundo para realmente tirarte, porque era defender una de las últimas jugadas del partido. Es la imagen, literalmente, y tomo el caso de Vitale porque viene justamente a colación. Es la imagen de Vitale, derrotado, caído en el piso en un forcejeo típico con un 9
y la imagen de Vitale hace una rueda atrás, agarrando la lanza y yendo a rematar de afuera del área y clavando un golazo para darle un poco de aire, una bocanada de aire a un equipo que había arrancado muy mal el campeonato. Bueno, son las dos caras de la moneda. La realidad es que ayer no tuvo un buen partido Vitale, y bueno, siento que igual parió un poco esto de la línea de 5 y quedó bastante expuesto. 4 para Gancedo, en realidad 3 porque queda expuesto en la jugada del gol del empate, es el que pierde la marca. Yo creo que esta diferencia entre un 4 García y un 3 Gancedo tiene que ver un poco ya con un premio, si se quiere, o una contemplación más que un premio al campeonato que viene teniendo García, la actitud que viene teniendo, más allá de que para mí ayer es parte responsable en el segundo gol y tiene una mala tarde por momentos. Por eso es un puntito más abajo Gancedo, que no tiene un primer tiempo desprolijo, al igual que lo que había pasado con Ferro, no tiene un mal primer tiempo, después en el segundo tiempo se cae, le cuesta un poco más la banda y lo desbordan un poco más, y en la jugada del gol no toma bien la marca. 5 para Chávez, que en el primer tiempo hizo todo fácil, hizo todo bien, jugó casi que a un toque y generalmente dando pases para adelante, pases bastante productivos, ¿no? No te digo un pase gol, pero por lo menos pases que intentaban romper líneas o por lo menos lo hacían progresar un poquito al Magro. No era un pase a los centrales, no era un pase a los laterales y a tener la pelota, sino que jugó bastante sencillo y bastante para adelante. En el segundo tiempo, yo creo que hasta por cuestiones físicas del propio del propio rodaje que viene teniendo él en este año, porque ha jugado muy poco, lo fue sintiendo más, también se volvió más friccionado el partido y en alguna jugada también tuvo que salir para ser atendido, pero termina redondeando un partido, creo yo, cumplidor Chávez. A ver, a falta de un doble 5 de Jerez Silva, se mete en la consideración Chávez, peleará con, no sé, con Loaiza, veremos si se recupera Castro Ponce, veremos la contemplación que tenga el técnico respecto a Quiroga, que evidentemente lo contempla mucho, pero entre esos nombres yo creo que saldrá el doble 5 que pueda jugar con Jerez Silva el fin de semana que viene. Creo que Chávez por lo menos se mete en esa consideración a título personal. 3 para el Loaiza, jugó un muy flojo partido. Y miren que no sé si fui defensor del Loaiza, pero sí no entendí su salida del equipo cuando no estaba mal, no brillaba, pero no estaba mal y manejaba bien la pelota parada. La verdad que el partido del Loaiza ayer, lo que le costó agarrar la pelota, lo que le costó cuidarla, lo que le costó la pelota parada misma. La verdad que no estuvo bien, no estuvo bien el Loaiza. Almagro necesitaba que se enchufe el Loaiza, Valdunciel, Ángel en mitad de cancha para adelante y no pasó nada. 3 y 3 para Valdunciel y Ángel González. Este último me duele mucho también porque ha tenido y viene teniendo un campeonato bastante prolijito, pero su rendimiento y lamentablemente viene en una merma, viene cayendo. Y ayer necesitaba que se enciendan por momentos en el primer tiempo y en el segundo tiempo Valdunciel y Ángel. De hecho, fíjense que son los primeros cambios, ¿no? Y termina entrando con Egno y López en su lugar. Pero no estuvieron a la altura, ayer no tuvieron un buen partido. Y 5 para Orlando, me parece que también un partido cumplidor, 5 y medio, le voy a poner un medio puntito más respecto a Chávez, respecto a Yero, que son los que suman algunos 5 puntos, porque se fabricó solo la jugada previa al gol de Almagro, porque es un desborde de él, que la guapea, que la pelea bien, que la gana bien por afuera y que después termina un remate de Loaiza con un rebote. Porque en el segundo tiempo también lo poquito que insinuaba Almagro de contragolpe era todo lucha de Orlando, que había quedado ya muy aislado y muy lejos en la segunda etapa, pero repito que tiene un partido por lo menos de estos de mostrar ganas. Orlando, que nos tiene acostumbrado por supuesto a eso en cuanto a la actitudinal, así que 5 y medio para él. Después los que fueron ingresando no pudieron empezar lamentablemente en el partido. Sí creo que tuvo un ingreso dentro de lo flojo que ha sido el segundo tiempo de Almagro. Algo de López para destacar, ¿no? Esto que es un jugador que se atrevió, que pidió la pelota, que en el hombre a hombre se sacó un par de tipos de encima, le voy a poner un 5 por eso. Y creo que para el resto de los ingresados se aplica un 4 a modo de formalidad y a modo de que no han podido cambiar el partido. Dornel no le llegó la pelota, las peleó en alguna que otra ocasión, pero no pudo cambiar mucho la ecuación, no se pudo hacer dueño de la pelota. Quiroga, que esa es otra cuestión, ¿no? No sé si era un jugador para sostener el empate en Puerto Madryn, ¿sí? Sino más bien tal vez necesitaba otro tipo de jugador en la mitad de la cancha Almagro para aferrarse a ese punto que se le hubiese dado, qué sé yo, algún tipo de valor. No se pudo hacer ni dueño de la mitad de la cancha a la hora de meter, ni tampoco dueño de la pelota. Con Egni que alterna buenas y malas y yo siento que no termina de arrancar, más allá de alguna buena que le pude contar en el segundo tiempo cuando entró. Y Puniet, que bueno, va a necesitar ritmo, va a necesitar minutos. Pero bueno, Pinto lesionado, Gancedo que no está teniendo buenos partidos cada vez que le toca.
yo no sé si no podrá también, al igual que Chávez decía, meterse en la consideración. Y otro que yo creo que se puede meter en la consideración, no para ser titular, pero sí tal vez para ganarse un lugar en el banco de suplente puede ser López, con algo distinto que mostró y con el bajo rendimiento que está mostrando Almagro de mitad de cancha para adelante. Lo último, quería hacer algunos pequeños comentarios respecto al mercado de pases, lo que ya todo el mundo sabe, pero como también los cambios, yo decía antes, a veces el 11, a veces la planilla en general, cuando ves el banco de suplentes, a veces mismo los cambios también, cómo van exponiendo esto. Y yo creo que el que más expuesto queda en esto, creo que hasta por una cuestión pública, termina siendo el técnico, no solo porque es el que ejecuta los cambios y demás, y porque siempre es el máximo responsable, digo, de lo que pasa dentro del campo de juego, a eso me refiero, no a lo futbolístico netamente, sino porque la verdad es que es el único que habló del tema. Los dirigentes de fútbol no han hablado respecto al mercado de pases, ya que no ha hablado en ningún momento, no hemos tenido la posibilidad de hablar con él tampoco, eh, respecto al mercado de pases, a esta decisión de Almagro. El único que habló fue Córdoba, entonces el que termina quedando más expuesto todavía es el técnico de Almagro, después termina quedando expuesto también con los cambios, con el recambio justamente, con sacar a los dos jugadores de mayor peso, que no estaban teniendo un buen partido, no los estoy defendiendo, pero fíjate que uno tiene que caer lamentablemente en esta cosa fea y antipática de caer en los nombres a veces, pero sale Valdunciel, sale Ángel, entra López, entra Conegni, no es para caerle, repito, a los pibes, es un poco también, eh, es un reflejo hoy del recambio al Almagro, esto que decía, Puñet después de un año sin jugar, en un escenario complicado del campeonato para Almagro, porque a López también le toca debutar en un escenario complicado, en fin, me parece que ahí es donde termina quedando expuesto todo lo hecho en el mercado de pases de mitad de año, y el que queda más expuesto, repito, porque también es el único que habló y el único que habla, es Cordón. Eh, y que yo decía, yo prefiero decir las cosas en el momento que lo siento. Y yo siento que Cordón, así como Almagro se juega un partido muy importante el sábado, yo siento que el técnico de Almagro también se lo juega. No estoy acá en esto sí, no estoy tirando, no estoy dejando ningún mensaje entre líneas, no estoy tirando ninguna indirecta, no tengo ningún tipo de información de que Cordon esté siendo evaluado, como si lo decíamos con Sparapani, no tengo ningún tipo de información al respecto. De hecho, ya que quien lo trajo tiene muy buena relación con él, entiendo que hasta lo bancará, hasta en ese sentido. Ahora, lo que yo creo en este preciso momento, lo que yo siento es que no es un partido más para el técnico de Almagro el del fin de semana, así como no lo es para Almagro en general, porque decíamos, puede salir bien la jugada o puede salir mal. Mal, ¿qué quiere decir? O puede definir de alguna manera la tendencia del año de Almagro, de acá hasta que termine. Porque si te va mal, vas a quedar bastante enganchado con los puestos de abajo. Y si te va bien, no podés cantar victoria. Ni siquiera hablemos de volver a mirar puesto reducido, aunque en un ratito quiero hacer un comentario cortito de eso. Pero por lo menos vas a decir, che, tengo aire, no quiero coquetear con la zona de abajo. Almagro está a la misma cantidad de puntos del descenso que del quinto, para que quede claro. Ni fantasear con los puestos de arriba en este contexto de campeonato, porque hasta hace algunas fechas con Tristan Suárez se lo planteaba ese partido como una final. Ahora, ni fantasear, ni coquetear con el quinto puesto, ni tener pesadillas, ni coquetear con los puestos de abajo. Ahora, el partido del sábado sí puede ya meterte en el quilombo momentáneamente de abajo, o sacarte del mismo y decir, bueno, che, tengo aire, me acomodo con una victoria y veo para qué me da en esta seguidilla de partidos. Que Almagro va a enfrentar a todos los rivales de abajo. Alvarado, All Boys, Colegiales o Arsenal y Colegiales, creo que en ese orden inverso. Cuestión que 3 de los 4 equipos están en zona de descenso, ¿sí? En realidad están 2, porque son 2 los que descienden, Arsenal y Alvarado, y el Boys que está ahí pegadito. Alvarado con un partido menos, gente. Está bien, tiene que jugar con Quilmes en el sur, pero es un partido menos, al fin. Y ya le ganó Alvarado a Atlanta, por ejemplo, en Villa Crespa, así que este campeonato es una locura. Y Colegiales que estaba en la zona baja y ya lo pasó incluso hasta Almagro, está metiendo un par de buenos resultados. Entonces, lo que siento yo ahora, que no, por eso a veces uno tiene que hacer estos comentarios, también decía, antipáticos, incómodos. Yo elijo y quiero hacerlo, porque si no, no prendo la camarita y no me dedico a esto. Es que a mi criterio no solo es un partido fuerte e importante para el futuro de Almagro de acá hasta fin de año, sino que yo lo siento particularmente que también lo es para el técnico. Sería difícil realmente, ¿no? Resistir, si se quiere, a una quinta derrota consecutiva o a un resultado adverso, porque para mí un empate también es un resultado muy gris, muy de mierda. Es un resultado muy de mierda el empate por contexto, por rival y por cómo viene Almagro, por la localía y etcétera, etcétera.
Entonces, es lo que yo considero, y así como lo hacía máximo responsable o uno de los grandes responsables a Cordon de su llegada, de acomodar el rumbo y de darle de a poquito cierta identidad al equipo, creo que es igual de responsable negativamente hablando de esta racha muy mala que está arrastrando Almagro, pero no solo de resultados, sino también de rendimientos. Y miren con qué me quedé cuando abrí el video, porque, repito, yo no considero que la tarde de Almagro haya sido mala como la que venía teniendo. Pero ¿qué dije? Ahora ha sido el partido menos malo. Bueno, si arrancamos o continuamos con ese conformismo de, bueno, hay mejoras, pero no nos alcanza, ¿no? No porque el campeonato pasa, porque las oportunidades pasan, tanto para arriba como para abajo. Entonces, considero que no va a ser un fin de semana más y un partido más para el Magro, el del fin de semana. Y otra cosa, y en esta sí quiero dejar algo entre líneas, quiero dejar el título y quiero profundizarlo el domingo. El no haber traído refuerzos, sí, es un mensaje de puertas afuera, ¿sí? Al hincha, al periodismo, a la categoría en general o a los rivales en general, o al mundo Primera Nacional, si se quiere, llámenlo como quieran. Y ahora es un mensaje también puertas para adentro. Y yo no sé, y esto lo me echo, repito, dejo mensaje entre líneas o títulos si se quiere, y me echo información con opinión, un poco de las dos cosas, porque siempre se consigue todo en el mundo de Almagro. Y en ese mensaje puertas para adentro digo, che, yo no sé que también el jugador con ganas de competir, con ganas de ganar, yo no sé que también se ha tomado esto de la no incorporación de jugadores, de enriquecimiento, de potenciar el plantel, ¿no? Esto de decir, che, ayer el Magro perdió contra el tercero, y ustedes vieron lo que es Deportivo Madre, no le estoy bajando el precio, está en todo su derecho, está donde está en la tabla de posiciones, y ha ganado los partidos como los que ganó ayer, que el árbitro aparentemente no influyó, o por lo menos yo no lo noté. Digo, distinto es el Cantar del año pasado, que era un equipo que te ganaba los partidos con el arbitraje. Ahora, después de ver el partido de ayer y decir, che, loco, mirá el nivel que muestra el tercero. Se puede ver hace algunas semanas atrás el empate que sacaste en Tucumán y decir, mono. Decime si el nivel del segundo no es un nivel de parejito para abajo. Entonces, ahí es donde también decir, che, si veníamos con el discurso que incluso habló con nosotros Cordon y decía, llegué y les dije a los jugadores que no se crean menos que nadie, ¿por qué no animarse? ¿Por qué no asumir el riesgo? Porque también poner a disposición, digamos, de alguna manera la economía y la moneda del club es asumir un riesgo. Pero ¿por qué no asumirlo para potenciar, para enriquecer un plantel que evidentemente estaba bien para esa jornada con Patronato allí? Mismo el empate con Tucumán, que de alguna manera, en cuanto a juego, había significado, o con Güemes, perdón, antes de Tucumán, había significado cierto retroceso del equipo, pero había tenido una respuesta, había conseguido un punto. ¿Por qué no potenciar a ese equipo que venía fuerte? ¿Por qué no inyectarle jugador por línea que no solo le genere competencia interna fuerte? A esto voy del mensaje puertas adentro, ¿no? De decir, che, estás bien, pero dale que te traiga un tipo para competirte y para potenciarte más. Yo decía, no hay que traer 4 titulares, gente. No había que traer 4 titulares para desplazar, no sé, uno por línea, Jerez, Vitale, Cuchi y Dornel, afuera. No, había que traer 4 tipos a la altura que potencien y que hagan todavía mejores a los que estaban, y que a la hora de tener recambio en un partido y a la hora de meter cambios en partidos chivos, en momentos de campeonato chivos, bueno, por lo menos tengan cierto rodaje y cierta personalidad. Bueno, en fin, yo creo que también es un mensaje de puertas adentro esto de decir, te veo bien, le falta un golpe de horno al equipo, pero no te traigo nada. Bueno, hoy por hoy lamentablemente es el panorama, y esa es por lo menos la impresión personal y el título que quería profundizar, dejar para profundizar, así se dice después el programa del domingo. Esto de cómo puertas adentro también puede influir el mensaje de no traigo ningún refuerzo. En fin, lo dejamos acá, el video con un par de consideraciones, con los puntajes, con el análisis de siempre, y nos vamos a meter entre semana con la previa de lo que para mí es un partido vital en todo sentido para Almagro el fin de semana frente a Alvarado. No juega Guzmán en Almagro, así que no habrá nadie que se agache ante un centro rival adentro del área, pero bueno, tengamos los recaudos necesarios para no subestimar a un rival que, bueno, le ganó a Atlanta hace poco en Villa Crespo, así que deberá tener, digamos, sus armas, además de sus limitaciones, que deben ser muchas para estar donde está en la tabla. Así que habrá que hacer un buen partido para tener un buen resultado, para tener una victoria. Nos vemos entre semana en la previa
con todos los detalles de una posible formación de Almagro, de un posible duelo que puede darse frente a Alvarado y demás. Abrazo enorme. Chau, chau.